hoy vas a escuchar una palabra, vas a escuchar la palabra de Dios, pero quizás en este momento en un culto no puedes decir, pero pastor, a mí me parece pero Dani, mirá que yo una vez escuché, mirá que a mí me pasó, en la clase vos podés aportar lo tuyo, podés aprender y aportar lo tuyo. Quizás vos tenés algo que yo tengo que aprender, y aunque digas, no, pero yo soy nuevito, no tiene nada que ver. El Señor nos muestra, nos enseña, y cuando nos juntamos es que podemos compartir y crecer todos juntos. Es importante que te prepares, y es importante que nos preparemos todos y que participemos de las clases. Tenemos la posibilidad de hacerlo, hay muchas clases para poder estar presentes, y también los que son papá, saber de la importancia que nuestros hijos sean criados en la palabra de Dios. Muchas veces nos esmeramos demasiado, y que está muy bien en su futuro, que estudien esto, que estudien lo otro, que se preparen, que sepan tener una habilidad excelente. Pero eso tiene que ir acompañado con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Los chicos tienen que ser instruidos en el camino del Señor para que su vida sea verdaderamente de victoria. Que crezcan en lo que les va a servir para su vida, pero también que crezcan en el conocimiento del Señor. Y los papás somos responsables de eso. Tenemos que nosotros orar para que el Señor nos dé las capacidades para que nuestros hijos sean instruidos. Así que te espero en cada una de las clases, dicho entre paréntesis, y también que importante, ¿no? Saber, ahora vamos a hablar de cosas, y muchas veces hoy la gente está interpretando que ser cristiano es escuchar un montón de prédicas, como esta quizás, un montón de prédicas en internet. Y no es eso, ¿sabés? Que está muy bueno escuchar prédicas, pero no consiste el cristianismo en escuchar muchas prédicas o escuchar muchas alabanzas. Consiste en pertenecer a una iglesia, es congregarte, ser parte del cuerpo y hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Sí? Y hoy, dentro de lo que vamos a hablar de esto, ¿no? De la misión de la iglesia, la verdad acerca de la misión de la iglesia. Y hoy muchos creen que por escuchar un montón de prédicas por día en internet ya uno es un buen cristiano. Está bueno escuchar prédicas, sin lugar a dudas, pero no lleva a lo que el Señor quiere. Debemos pertenecer a una iglesia, debemos buscar nuestro lugar, ocupar nuestro lugar, porque el Señor lo diseñó así. Esto no se le ocurrió a un pastor ni a nadie, sino que se le ocurrió al Señor Jesús que esto funcione de esta manera. ¿Sí? Bueno, dicho esto, quería que vamos a hablar acerca de tres verdades, que hay un montón, ¿no? Pero la primera verdad acerca de la misión de la iglesia. La segunda verdad acerca de la vida. ¿Sí? Y la tercera verdad acerca de la oración. Hay cosas que podemos ir sumando a la oración para que la oración que tengamos nosotros sea verdadera, y nos sintamos libres de un montón de cosas que nos asedian. Te invito a que vayamos ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer un pasaje que muchas veces hemos leído, y por leerlo tantas veces y tener tantas prédicas nos hace ver acerca de lo que la Biblia declara de sí misma, ¿no? Que ella es viva y es eficaz. Vamos a ver hoy, vamos a ver cómo nos lleva hacia otro lugar y nos enseña la palabra de Dios por este poder que está contenida en ella. Dice entonces, Hechos 9:32, dice, aconteció que Pedro, versículo 32 estoy leyendo, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón
curtidor. Amén a la palabra de Dios. Amén. Amén a lo que nos relata, tan poderoso, tan cierto, ¿no? Y tan inspirador para nuestras vidas. ¿Sí? Y lo primero que quería que hablemos, fíjate, acerca de la misión de la iglesia. Y pensaba en esto que te comentaba recién, que ser cristiano significa seguir a Cristo, imitar a Cristo, andar en sus cosas, ¿no? Y aquí, fíjate vos que cuando vemos el versículo 34, Pedro le dice a Eneas, este muchacho que estaba enfermo hacía 8 años, dice, porque era paralítico postrado, y dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ¿sí? Vos fíjate aquí, como Pedro tenía muy en claro que el que sanaba era Jesús, no era él. ¿Qué estaba haciendo la obra que Jesús había empezado? La obra que hoy sigue haciendo la iglesia, porque nosotros seguimos haciendo las obras que empezó a hacer Jesús. Si vamos a Hechos 1:1, nos dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este hermoso Lucas estaba hablando con este hombre Teófilo y ya le había escrito el Evangelio de Lucas. Y ahora le dice, en ese primer tratado en el Evangelio te mandé y te cuento todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A mí me encantó, comenzó. Como diciendo, comenzó y hoy sigue enseñando, hoy sigue el Señor sanando y sigue haciendo la obra a través de ¿quién? A través de la iglesia. En ese momento lo hacía a través de Pedro. Pedro no dijo, yo soy discípulo, soy el apóstol, Eneas te sano. Dijo, no, Jesucristo te sana. Es lo mismo que decirle, yo estoy haciendo la obra que Jesús comenzó a hacer. Y hoy, mi querido hermano, la obra que el Señor Jesús empezó a hacer y enseñar, lo hace la iglesia. A través tuyo, a través mío, a través de todos los que son hijos de Dios. Pero la obra sigue en marcha, la obra sigue. Así el Señor sigue enseñando, sigue sanando, sigue libertando. Pero ahora, desde el cielo y a través de su iglesia aquí en la tierra. Así que eso es ser cristiano, es hacer la obra que Jesucristo comenzó a hacer y hoy confía en que vos y yo vamos a continuar con esa obra de salvación, de redención que Él un día comenzó. Así que somos los convidados. Y esta es la verdad que el diablo no quiere que sepamos. Esta es la verdad que el diablo no quiere que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque somos nosotros empoderados en el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, para que podamos hacer esta obra. Para que podamos ayudar a las personas a salir de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Y cómo? Pronunciando, proclamando las virtudes de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que el diablo no quiere que entendamos, no quiere que vivamos, no quiere que disfrutamos, porque es su verdad. Pero la verdad del Señor es que nosotros hoy hacemos la obra que Jesucristo comenzó a hacer. ¿Sí? Y mira lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y no termina ahí, porque dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Lo tomás para tu vida? Hay cosas mayores, dice el Señor. ¿Qué Señor puedo hacer yo más de lo que haces, lo que hiciste vos? Porque es Él que sigue haciendo. Es Él el que sigue haciendo la obra a través tuyo y a través de mí. Y a través de toda su iglesia. Por eso decía que la iglesia del Señor está, esa es la verdad del Señor, para hacer lo que el Señor hizo, no para escuchar tan solo predicaciones, tan solo sentarse y participar de cultos, sino que está espectacular y tenemos que hacerlo, tenemos que participar de los cultos, tenemos que congregarnos, tenemos que ser buenas personas, por supuesto, pero tenemos que hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer. Y Él está confiando y esperando que nosotros sigamos con la obra que Él un día comenzó. Y Él dice, ustedes van a hacer mi obra y van a hacer cosas mayores, porque ¿saben qué? Yo voy a estar en el trono, voy a estar junto al Padre y lo voy a estar bendiciendo, voy a estar con ustedes. Amén. Una gran verdad que el diablo no quiere que sepamos, que no quiere que entendamos, porque no le conviene. Obviamente no le conviene, porque cuando la iglesia se pone en los zapatos de ser verdaderos cristianos, la sociedad cambia. Las personas son bendecidas, las personas son transformadas, las personas pasan de las tinieblas a la luz admirable. Estaban muertos, resucitan en Cristo Jesús para vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, hay una misión para la iglesia, hay una misión para el cristiano, y es que tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Es que tenemos que hacer las obras que Jesucristo hacía.
¿Sí? El Señor sigue sanando, sigue enseñando, sigue haciendo todas las cosas que comenzó a hacer, pero ahora a través tuyo y a través de mí. Pongámonos en la presencia del Señor y digamos, Señor, yo quiero ocupar mi lugar. Yo voy a ser aquel que esté presente como parte del cuerpo, porque no quiero que mi iglesia tenga un cuerpo que le falten partes, no, quiero que mi iglesia esté completa y yo soy parte de la iglesia. No importa si comencé hoy, ayer, o hace 25 años, o desde el que se fundó la iglesia en el año 47. Yo soy parte de la iglesia, voy a ocupar mi lugar para que el cuerpo funcione como tiene que funcionar y como Dios está esperando y confiando que lo va a hacer, ¿sí? Lo segundo que quería hablar es acerca de, dije la verdad de la vida, ¿no? ¿Y por qué me atreví a decir esto? Porque te habrá pasado, mi hermano. Y a mí me pasó de un lado y del otro lado del mostrador, como dicen, ¿no? Cuando le pasa algo a alguien bueno, ¿sí? Y decimos, pero ¿por qué Dios, no? Y acá elegí este pasaje, el Señor me llevó a este pasaje porque aparece esta mujer, Tabita, Dorcas. ¿Sabe qué significa ese nombre? Gacela. ¿Sí? Y habla cosas preciosas de esta mujer. Dice, y el versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. En el ambiente judío esto era decir, esta mujer era eximia, era preciosa, era buenísima, discípula de Jesús. No dice, creía en Jesús, era discípula de Jesús. Era una mujer excelente, tenía un buen trato con el Señor, servía al Señor, era buena, abundaba en limosna, se preocupaba por los pobres. Más abajo vemos que las viudas mostraban todos los vestidos y las cosas que hacía para ella, cuidaba de las viudas. Era una mujer excelente, una mujer buena. Y sin embargo, mi querido hermano, se enfermó y se murió. ¿Sí? Y es una respuesta que muchas veces, te digo, te habrá pasado a vos, te han dicho, pero ¿por qué Dios se lleva a los buenos? ¿Por qué este que es bueno, que fíjate, y se enferma? Mirá, el hacer cosas buenas, ese bueno, no es un escudo, una coraza para que no nos pasen las cosas de este mundo. Esas aflicciones de las cuales Jesús nos dijo que íbamos a atravesar. Y vos, una respuesta yo no la tengo. La Biblia nos enseña una respuesta, pero no, mira, esto es así porque en tal versículo te dice tal cosa, no. Es algo que Dios dejó para su propio dominio, es algo que Él quiere manejar. Y a mí me pasó cuando falleció mi mamá, ¿no? Y cuando falleció mi mamá, digo, ¿pero por qué? ¿Cómo mi mamá, se iba con su piecito plano hasta la iglesia y no le importaba el calor? Y sin embargo también se enfermó y falleció, muy jovencita, ¿no? Y por más que me habló el pastor y me habló un montón de gente y me decían, pero esto, no me decían, pero no tenés que sufrir, porque todos me querían condicionar, ¿no? Pero ¿quién me dio una respuesta y una sanidad? Mi Señor. Y yo digo, Señor, esto te lo dejaste para vos. Vos querés ser vos el que consuele, que ser vos el que tenga la palabra con respecto a esto. Hay cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos que el hacer cosas buenas está recontra bien, pero no podemos pretender que porque somos buenos que no nos van a pasar las cosas. Nos pasan las cosas, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender esta verdad. Estamos y vivimos en un mundo que no responde al diseño de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y el pecado entró al mundo por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Sí? Y nosotros vivimos en un mundo que está caído en el pecado. Y a veces esperamos del mundo cosas que jamás nos va a dar. Jamás nos va a dar porque está influenciado por el pecado, porque está caído por el pecado. Y no olvides tampoco que encima no tan solo que vivimos en el mundo con el pecado, sino que el rey del pecado está entre nosotros. Y se quiere quedar con tu vida, se quiere quedar con tus sueños, con tus proyectos, con tu familia, con tu economía, con tu salud, con todo se quiere quedar. Pero el Señor también nos promete que no falta mucho para que cuando llegue el momento, el Señor le va a enviar al lugar que es donde corresponde. El enemigo va a terminar en el infierno, en ese lugar que dice la palabra donde será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que también que vamos a tener un cielo, una tierra nueva, y allí no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. ¿Por qué? Porque vamos a estar para siempre en la presencia del Señor. Pero ¿cuál es la verdad? Entonces entender que estamos en esta vida, pero estamos de paso. Vamos a pasar por las aflicciones, pero el Señor está con nosotros. El mundo está caído por culpa del pecado, está encadenado el pecado, pero Jesucristo hoy nos va a romper con toda cadena de maldad. Vino a romper con todas las obras del enemigo. Entonces podemos creer y podemos estar en victoria.
Y entender que la sanidad, entender que el perdón son dones de la gracia de Dios, que están en la magnificencia del Señor, que no podemos condicionarlo con nada. Perdonamos por obediencia, perdonamos porque sabemos que tiene que ser así, aunque no llegamos a entender jamás, pero tenemos que hacerlo por obediencia. Y la sanidad también depende del Señor. Nosotros clamamos, le pedimos, pero está en su soberanía y en su santa voluntad la respuesta. Así que adelante, estamos aquí, dicen muchos, siendo peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Estamos viviendo acá, pero un día vamos a ir a la gloria que Dios nos tiene preparada. A ese diseño primero y principal que tuvo el Señor para con la vida y que el pecado destruyó. Pero el Señor no nos abandonó, está con nosotros. ¿Sí? Está con nosotros. Y a veces entendemos por qué pasamos por situaciones tan complejas, tan difíciles. Pero el Señor está con vos. Y dijo que sobre todas las aflicciones vas a tener victoria si te atreves a confiar en Él y esperar tan solo de Él. ¿Sí? Y lo tercero que quiero, para ir terminando, es hablar acerca de la verdad de la oración, ¿no? De a veces que sin darnos cuenta nuestra oración se convierte en algo rutinario. Lo hago sin decir, sin concentrarme, sin buscar verdaderamente a Dios. Y esto no lo hago primero no estoy criticando, sino que estoy tratando de que crezcamos en esta situación, de entender esta verdad, ¿no? Y fíjate lo que hizo, me encanta lo que hizo Pedro, ¿no? En una parte cuando oró, una oración cortita. Eneas, Jesucristo te sana, levántate hacia tu cama. Se terminó, ¿no? Y capaz que yo me pongo a él y decir, Señor, y fíjate, pobrecito Eneas, fíjate que él te quiere, está enfermito, Señor, hace algo, te pedimos, y fíjate todos los hermanos que están mirando, y hablamos, ¿no? Y a veces encima lo hacemos re religioso, repetimos las palabras sacrosantas, ¿no? ¿Qué? Como dicen, cortito y al pie de Pedro, ¿eh? Jesucristo te sana, levántate y hace la cama, che. Y después te llevo al versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y el 40 dice, entonces, sacando a todos, Pedro, fíjate la posición cuando se encontró con esta nena que había muerto, esta chica que había muerto. Dice, entonces, sacando a todos, versículo 40, Pedro se puso de rodillas y oró. Presta atención a este detalle que el Señor me mostró y dice, y lo busqué en todas las versiones, NBI, de las Américas, Dios salvé para ver si en todo se repetía el modelo. Y se repite. Y dice, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Fíjate esta oración de Pedro. Pedro necesitó encontrarse con el Señor. Vos fíjate qué situación también la de Pedro, ¿no? Enviado allí y yo creo que Pedro diría, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que consolar a los que lloran o tengo que suspender este velorio? Tengo que dar por finalizado el velorio porque Tabita va a resucitar. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Porque cuando uno vamos a tal lado, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Orar para que se sane? ¿Orar para consolar? No. Señor, mostrame. Y no yo tomar mi decisión. Y Pedro, ¿qué hizo? Se puso de rodillas. Y lo que me impacta a mí es que se puso de espalda al problema. Se puso de espalda porque dice que cuando se levantó, se dio vuelta. Dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que estaba de espaldas al problema. No estaba concentrado en el problema, no estaba, él buscó en esa oración primero tener un encuentro con Dios. Primero, acercarse a Dios y escuchar su palabra. Mirá, en Hebreos, perdón, en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de la cautividad. Cuando me busquen de todo corazón. Y eso es lo que a veces necesitamos, buscar al Señor en nuestra oración y que sea la oración no palabras, sino un encuentro con Dios. ¿Sí? Un encuentro de buscar el corazón del Señor, de experimentar la presencia del Señor, el momento de escuchar tan solo la voz de Dios. Pedro sabía de esto, porque ¿se acuerdan, Pedro? Y cuando el Señor le llamó y escuchaba la voz de Jesús, caminaba sobre el agua. Cuando se centró en las olas, se centró en el viento, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Y él sabía que si estaba y que se concentraba en Tabita, no iba a poder tener ese encuentro con Dios para saber cuál era la voluntad de Dios. Y yo imagino que el Señor le dijo, decirle que se levante.
decirle que se levante. ¿Pero qué necesito? Apartarse del ruido, apartarse de los conceptos humanos, de las voces humanas, y eso es lo que necesitamos nosotros en la oración, hermano. Apartarnos de los problemas, apartarnos de dificultades y escuchar, dejar los ruidos del mundo, los comentarios del mundo, los comentarios de la ciencia, de todo lo que escuchamos, de tus mismos pensamientos, y decir, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero buscarte con todo mi corazón, quiero hallarte, Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasa que muchas veces me encuentro orando y estoy pensando otra cosa. Estoy pensando otra cosa, o estoy tan preocupado por lo que estoy orando que ni siquiera me centro en que yo necesito hablar con Dios y no estar pensando continuamente en el problema y en lo que quiero que el Señor solucione. Necesito acallar la voz del mundo, acallar la voz de mi corazón y abrirlo para encontrarme con Dios. ¿Sí? Vos fíjate que, no sé si a vos te pasó, pero a veces buscas algo y una vez me pasó, digo, Ru, ¿no viste mis anteojos? Y yo buscaba por acá, buscaba por... No sé qué estaría pensando, me dice, los tenés en la mano. Y yo digo, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿Por qué digo esto? Muchas veces me encuentro buscando a Dios de esa manera. Pensando en cualquier otra cosa, y Dios está conmigo, me está hablando y yo no lo estoy escuchando. Pero me meto en el rito de la oración y hablo, y escucho, y no escucho al Señor. Y cuando Él está a mi lado, estoy buscando por otro lado y lo tengo en la mano. Así que yo quiero llevarte esta reflexión, mi querido hermano, esta mañana, que es momento de encontrarnos con Dios de todo nuestro corazón. Que acallemos la voz de los problemas, que acallemos, a veces vivimos hablando de los problemas, de las enfermedades, y no dejamos que Dios hable. Estamos con Dios en la mano y nos damos cuenta, porque estamos concentrados en otra cosa. Me encanta esto de Pedro, por eso el Señor me mostró este pasaje, de que Él le dio la espalda al problema. Dijo, no, Señor, yo me voy a encontrar con vos y quiero ver cuál es tu voz, cuál es tu decisión, y después me dar vuelta, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero necesito que vos me digas qué es lo que querés que yo haga. Te invito a que podamos hacer nosotros, y esta es la pequeña verdad de la oración que te quería compartir. Que necesitamos buscar al Señor con todo el corazón. ¿Cómo lo estamos buscando? ¿Lo estamos buscando de una forma diligente, de una forma verdadera con el corazón? ¿O tan solo dejamos que los problemas y las cosas nos abrumen y tan solo vamos delante del Señor con una lista de petitorios y no escuchamos su voz? No escuchamos su voz. Así que, mi querido hermano, quiera el Señor que en esta mañana podamos entender estas tres pequeñas verdades acerca del ministerio de la iglesia, de mi correspondencia con la iglesia, con el trabajo del Señor, para que pueda estar comprometido con las cosas del Señor. Lo segundo, la verdad de la vida. Estamos de paso aquí, mi hermano. El enemigo está haciendo cosas terribles en la humanidad, pero nosotros no podemos esperar. Necesitamos orar para que el Señor baje y sane esta tierra. A veces estamos esperando de donde no va a poder nunca ver solución, esperamos solución de ahí, engañados por el diablo. La palabra nos enseña que el único que puede sanar la tierra es el Señor. El único que puede tener cosas maravillosas con nuestra vida es el Señor. Pero a veces la falta de fe de los mismos creyentes hace que las cosas no sucedan. Siempre me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Jesús fue a su tierra, fue a sus pagos? La gente no creía, siempre este es el hijo del carpintero, acá viene a hablar a cosas acá, y buscan en Marcos la palabra, dice que él no pudo hacer los milagros que tenía pensados porque la gente no creía. Y el Salmo 78 nos habla acerca de esto. Todo el Salmo 78 nos habla que el Señor tuvo que tener su bendición porque el pueblo estaba en cualquier cosa, permitime la expresión. Estaba diciendo que era el mejor de los pueblos y el Señor decía, pero estás en esto, estás en otro. Lee detalladamente el Salmo 78 y te saca una constitución. Se vio limitado de hacer lo que él verdaderamente quería hacer porque no encontraba fe. No encontraba fe. O sea que cada promesa tiene que estar bañada con la fe en el Señor para que se produzca en nuestros corazones. A veces pedimos una cosa y estamos esperando por otro lado. Le pedimos, Señor, dame esto, y decimos, no, pero si me lo tiene que... No, esperemos en el Señor. Él va a mover a quien tenga que mover, va a mover al Rey, va a mover a quien sea para que te llegue tu bendición. Pero esperemos la del Señor, no del Rey. ¿Sí? Es necesario que nuestra fe... El Señor también dice, ¿por qué los primeros que salieron a heredar la tierra no llegaron? Porque no tuvieron fe. Hebreos 11:6. No tuvieron fe suficiente para tomarse de las promesas del Señor. A cada rato querían volver a Egipto, a cada rato se arrepentían, despotricaban contra el Señor. Así que toda promesa, bañala con la fe en el Señor, para que germine en tu vida y se convierta en una realidad.
El mundo te quiere decir, no, eso es imposible, no sé. Y muchas veces caemos en ese engaño. No, mi hijo, por lo que dicen las estadísticas, por lo que dice tal especialista, mi hijo no va a poder nunca salir del problema que tiene. Y el Señor te dice, para ellos, pero para mí no hay nada imposible. Pero tenés que confiar en mí, no en ellos. ¿Sí? Así que, mi querido hermano, te dejo esto para que lo pienses. Te dejo para que te puedas empoderar en el poder del Espíritu Santo y puedas regar con tu fe cada una de las promesas para que se cumplan en tu vida. ¿Sí? Y entender que tenemos que encontrarnos con el Señor de todo corazón. De todo corazón, y acallar las voces del mundo, acallar las voces de lo que dicen saber y acallar la voz del enemigo que quieren dar tu vida de las cosas que no son de ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor, y nos gozamos, papá, de poder declarar a viva voz que somos tus hijos, Señor. Gracias, papá, gracias porque, Señor, tu palabra es viva, es eficaz, Señor, como ella misma declara. Y cuánto bien nos hace, Señor, cuánto bien nos hace escucharte, detenernos a escucharte, detenernos, Señor, a entender, a crecer en tu palabra, Señor, porque permanecer en ella, Señor, nos hace libres, dice tu palabra, Señor. El Señor Jesús lo prometió. Y aquí estamos, papá, para que se rompa toda cadena, Señor. Porque hoy quizás, Señor, quiere estar muerta, Señor, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra economía, nuestra familia, Señor. El enemigo decretó un acta de muerte, Señor, pero en el nombre de Jesús es que todo puede ser cambiado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, es que las noticias son distintas. En el nombre de Jesús es que hay sueños, hay promesa, hay esperanza, Señor, y somos tus hijos. Papá, declaramos que en nuestras vidas se va a cumplir, Señor, cada una de tus promesas, porque vamos a alimentarla con la fe en vos, papá, para que, Señor, cada promesa germine, crezca, Señor, y se cumpla en nuestras vidas. Gracias, papá, y gracias, papá, porque vamos a buscarte con todo el corazón y vamos allá. Gracias, Señor. Y dejamos todo en tus manos. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, que bendiga sus vidas, sus familias, a cada uno, Señor, lo que está escuchando por Facebook, por YouTube, por la forma en que tú decidas, Señor, pero que todos sintamos el deseo de servir, sumarnos a una iglesia y ser parte, Señor, del plan que vos tenés para la humanidad. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Los amo, mis hermanos. Que Dios los bendiga mucho.